Buenas noches, me llamo Marcos. Seré el narrador de este relato de Santiago, quien nos envió la historia directamente desde Veracruz. Les pido que se suscriban al canal y comenten desde qué lugar les gustaría escuchar más relatos. En 1983, en las profundidades prohibidas de la Sierra de los Tuxtlas, una unidad de operaciones especiales fue borrada de la historia. La misión era tan secreta que oficialmente esos hombres nunca existieron. El gobierno decidió que la verdad sobre lo que encontraron era demasiado monstruosa para ser contada y la enterró junto a ellos. Aún puedo sentir cómo la humedad se pegaba al uniforme, cómo el aire olía a sangre, a pólvora y a un miedo animal que ningún entrenamiento puede controlar. Todos murieron menos yo, y ahora sé que la cosa que nos cazó en esa oscuridad finalmente ha salido del olvido. El tiempo había encorvado los hombros de Santiago, pero no su espíritu. A sus 71 años, vivía recluido en una modesta casa en las afueras de Xalapa, un lugar donde la humedad perpetua y el aroma a tierra mojada parecían un pacto de la naturaleza para que jamás olvidara. El aire denso se pegaba a la piel, un recordatorio constante de la selva que le robó la juventud. Cada mañana, el vapor que ascendía del café negro se mezclaba con la neblina que descendía sobre los cafetales, borrando los límites entre su hogar y el mundo exterior, un reflejo perfecto de la confusión que aún anidaba en su memoria. Era un exilio autoimpuesto, un purgatorio de helechos y silencio, donde esperaba un final que se negaba a llegar, un final que temía no merecer. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La disciplina de sargento, forjada en el rigor del ejército mexicano, se manifestaba en gestos casi invisibles. La forma en que doblaba su ropa al anochecer, cada pliegue una línea recta, un desafío al caos que recordaba. La manera en que alineaba los pocos objetos sobre su mesa de noche, un vaso de agua, un libro gastado y una fotografía descolorida de un rostro que ya no podía nombrar en voz alta. Sus manos, aunque marcadas por un temblor sutil, se movían con una precisión metódica, como si realizaran tareas sencillas para evitar recordar cómo empuñaron un fusil en la oscuridad. Esta rutina era su ancla, un dique construido con minucias para contener el océano de horror que amenazaba con desbordarse cada vez que cerraba los ojos. Era un hombre en guerra consigo mismo, donde la victoria era simplemente sobrevivir otro día sin gritar. Su aislamiento era casi total. Los vecinos lo conocían como el Viejo, un hombre de pocas palabras y mirada perdida. No recibía visitas y sus salidas se limitaban a lo indispensable. Una caminata lenta hasta el mercado por provisiones, con la vista fija en el suelo, evitando el contacto visual, como si temiera que alguien pudiera ver la selva reflejada en sus pupilas. El silencio de su casa no era pacífico, era un silencio pesado, preñado de ecos. El crujido de la madera por la noche, el silbido del viento entre los árboles, todo se transformaba en sonidos del pasado. El zumbido de un insecto podía convertirse en el zumbido de una bala perdida, el aullido de un perro callejero en algo mucho peor. Vivía en un campo minado de recuerdos, donde cada paso en falso podía detonar el pánico. La certeza que lo había definido como un joven soldado de élite se había hecho añicos en 1983. En aquel entonces creía firmemente que cualquier enemigo, sin importar cuán formidable, podía ser neutralizado con táctica, entrenamiento y superioridad armamentística. Esa fe se disolvió en las entrañas de la Sierra de los Tuxtlas, Veracruz, durante una misión tan secreta que oficialmente nunca existió. Regresó físicamente intacto, uno de los pocos, pero su alma quedó atrapada en ese infierno verde, cazada por la memoria de lo que su unidad había enfrentado. No era un enemigo humano, no era guerrilla, era una imposibilidad biológica, un depredador que no pertenecía a ninguna cadena alimenticia conocida, un horror carnal que se burlaba de las leyes de la razón y de Dios. La selva no solo le quitó a sus hombres, le quitó el mundo como lo entendía. El paisaje desde su ventana era una tortura pasiva. El verde exuberante y agresivo de la vegetación veracruzana era un eco visual de la prisión de la que había escapado. No veía belleza en las hojas anchas que goteaban rocío, sino el dosel impenetrable que ahogaba la luz del sol. No escuchaba el canto de las aves, sino el silencio antinatural que precedía a un ataque. La niebla no era un fenómeno meteorológico, era un sudario que envolvía la tierra, ocultando amenazas en su abrazo lechoso. Santiago no miraba hacia afuera, era observado por un pasado que se manifestaba en cada árbol, en cada sombra. Su casa
no era un refugio, era un puesto de vigilancia desde el cual montaba guardia contra sus propios fantasmas, sabiendo que, tarde o temprano, encontrarían una forma de cruzar el umbral. Por las noches, el insomnio era su compañero más fiel. Se sentaba en la oscuridad de su sala, con el único sonido de su propia respiración entrecortada. A veces, sacaba un viejo mapa topográfico de la Sierra de los Tuxtlas de un baúl de madera. La carta estaba desgastada, las líneas de contorno borradas por el sudor y el tiempo. Su dedo tembloroso trazaba la ruta que habían seguido, deteniéndose en una coordenada marcada con una pequeña cruz a lápiz. No era un acto de nostalgia, sino una forma de autoinfligido tormento, un intento de encontrar lógica en la carnicería, de entender cómo un escuadrón entrenado para la guerra de guerrillas pudo ser desmantelado con una ferocidad tan primitiva y a la vez tan inteligentemente sádica. El mapa no ofrecía respuestas, solo confirmaba la geografía de su infierno personal. No había redención en su rutina, solo contención. Evitaba los espejos, no por vanidad herida por la vejez, sino por el terror de encontrarse con la mirada del joven que fue, llena de una arrogancia que ahora le parecía obscena. Las cicatrices que marcaban su cuerpo eran insignificantes comparadas con las que llevaba por dentro, heridas invisibles que supuraban culpa y miedo. La culpa del sobreviviente era un veneno lento. ¿Por qué él? ¿Qué lo hizo diferente de los hombres cuyos gritos todavía resonaban en sus oídos durante las noches de tormenta? Se repetía a sí mismo que fue suerte, azar, una carambola del destino en medio del caos. Pero en el fondo, una idea más oscura lo carcomía. Quizás no fue dejado con vida, sino que fue dejado como testigo, como un mensajero maldito. El olor a pólvora a veces se materializaba en el aire, un fantasma olfativo que lo transportaba de vuelta al olor a sangre y lodo. La memoria sensorial era la más cruel de todas. Recordaba la textura resbaladiza de la tierra empapada, el peso del equipo sobre sus hombros, la sensación de la culata del fusil contra su mejilla sudorosa y, sobre todo, recordaba el frío. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con una presencia. Un frío que descendía sobre el pelotón justo antes de que el infierno se desatara. La sensación palpable de ser observado por una inteligencia depredadora, ancestral y hambrienta. Era la conciencia de estar al final de la cadena alimenticia, una verdad que ningún entrenamiento militar podía preparar para enfrentar. Pequeños signos en su presente mantenían la herida abierta. Un titular en un periódico sobre la deforestación ilegal en los Tuxtlas le provocaba una oleada de náuseas. La fotografía de un jaguar en un documental de naturaleza hacía que su corazón se acelerara, no por la belleza del felino, sino porque recordaba haber encontrado las huellas de uno junto a otras mucho más grandes, mucho más profundas, que no pertenecían a ningún animal catalogado. El mundo seguía girando, ajeno a la verdad que se escondía en los pliegues más oscuros de la selva. Santiago vivía con esa verdad como un tumor en el alma, una certeza monstruosa en un mundo que se enorgullecía de su racionalidad. Él sabía que la razón era solo una delgada capa de hielo sobre un océano de oscuridad. Su vida era un largo y silencioso epílogo de una historia que nadie conocía. Él era el único custodio de una verdad inenarrable, un secreto enterrado bajo décadas de informes clasificados y negación institucional. A veces se preguntaba si todo había sido una alucinación colectiva, un brote de psicosis inducido por el estrés y el entorno opresivo. Pero entonces, su mano buscaba instintivamente una pequeña caja de metal que guardaba en el fondo de su armario. No la abría, no necesitaba hacerlo. El simple peso del objeto en su palma era suficiente para reafirmar la realidad de lo que había vivido. Era la prueba física de lo imposible y la razón por la que sabía que la selva no olvida. La selva solo espera, paciente, a que sus secretos vuelvan a caminar sobre la tierra. El gatillo fue un murmullo electrónico en la quietud de la tarde. Un noticiero local, con su fanfarria de baja fidelidad, interrumpió el letargo de Santiago. En la pantalla granulada, el rostro serio de una reportera hablaba sobre un grupo de biólogos de la UNAM desaparecidos. Mencionó el área de búsqueda, las faldas del volcán San Martín, en el corazón de la Sierra de los Tuxtlas. Cada palabra fue un golpe de martillo sobre el clavo oxidado de su memoria. Sierra de los Tuxtlas. El nombre de ese lugar, pronunciado en la voz anónima de la televisión, fue suficiente para derrumbar el muro de contención que había tardado casi 40 años en construir. El mundo de Santiago, reducido a su casa y sus rutinas, se fracturó y por las grietas comenzó a filtrarse el mismo infierno verde
que había jurado dejar atrás para siempre. La reacción de su cuerpo fue instantánea y brutal, una traición de su propia carne. La taza de café que sostenía se estrelló contra el suelo de baldosas, un estallido de cerámica que fue ensordecedor en el silencio. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral, tan intenso que le castañetearon los dientes. Sus manos, antes afectadas por un temblor sutil, ahora se sacudían con una violencia incontrolable, como si dos alambres de alta tensión corrieran bajo su piel. El aire se espesó en sus pulmones, negándose a salir, atrapándolo en un ahogo silencioso. Se agarró al borde de la mesa, sus nudillos blancos anclándose a la realidad, mientras su mente era arrastrada por un torbellino hacia el pasado. No era un recuerdo, era una resurrección, un evento fisiológico que demostraba que el trauma nunca había muerto, solo hibernado. El sonido de la televisión se distorsionó, convirtiéndose en el crepitar de una radio militar. La voz de la reportera se desvaneció, reemplazada por los gritos de pánico de hombres jóvenes, sus voces rotas por el terror y el esfuerzo. Escuchó el tableteo frenético de los fusiles de asalto, el sonido seco y metálico de los casquillos golpeando el suelo lodoso de la selva, y debajo de todo, un sonido que su cerebro había intentado borrar durante décadas, un aullido. No era el aullido de un lobo o un coyote, era un lamento largo, gutural, que comenzaba como un rugido y se elevaba a una frecuencia que parecía desgarrar el tejido mismo del aire, un sonido que transmitía una inteligencia torturada, un odio primigenio y una promesa de violencia absoluta. Santiago cerró los ojos, pero el sonido se intensificó dentro de su cráneo. La pequeña sala de su casa se disolvió. Las paredes de estuco se convirtieron en una cortina de vegetación tan densa que la luz apenas se filtraba. El olor a café derramado fue reemplazado por el hedor abrumador de la podredumbre, la humedad y el olor metálico de la sangre fresca. Podía sentir el lodo frío succionando sus botas, el peso del equipo sobre sus hombros, doloridos, la lluvia incesante pegándole el uniforme a la piel. Los rostros de los biólogos en la pantalla se transfiguraron en los de su escuadrón. El cabo Ramírez, un muchacho de Oaxaca que leía cartas de su novia en cada descanso. El teniente Morales, un hombre recto cuya confianza se desmoronó en cuestión de horas. Los veía de nuevo, con los ojos desorbitados por un horror que ningún entrenamiento podría haber anticipado. Su mente, un proyector fuera de control, le mostró fragmentos de la misión. Una sombra que se movía demasiado rápido entre los árboles, una silueta vagamente humanoide, pero grotescamente alargada. El descubrimiento del campamento de la primera patrulla, tiendas de campaña desgarradas como papel, rifles doblados por la mitad por una fuerza imposible y la ausencia total de cuerpos, solo charcos de sangre que la lluvia no lograba lavar del todo. Recordó las huellas. Una mezcla blasfema de una pata de cánido gigantesca y un pie humano deformado, marcadas profundamente en el barro. Eran las pisadas de algo que no debía existir, una criatura que caminaba en la frontera entre el hombre y la bestia, un depredador que los cazaba con una eficiencia aterradora, jugando con ellos, separándolos uno por uno en su propio territorio. El soldado dentro de él luchó por tomar el control, un instinto grabado a fuego en su sistema nervioso. Se obligó a abrir los ojos, a concentrarse en un punto fijo de la pared. Respiró hondo, contando hasta 4, conteniendo el aire, exhalando en 6. Una técnica de combate para controlar el pánico. Pero era inútil. El pánico no era un enemigo externo, era un invasor que ya estaba dentro de la fortaleza. Apagó la televisión con un manotazo, pero el silencio que siguió fue peor, porque ahora solo podía escuchar los ecos en su cabeza. La certeza lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era un ataque animal, no era un jaguar, ni un grupo de traficantes. Era la misma cosa. Había vuelto, o quizás, y este pensamiento era mucho más aterrador. Nunca se había ido. La culpa lo inundó, un veneno que se extendió por sus venas. Pensó en esos biólogos, gente de ciencia, equipados con GPS y cuadernos de notas, caminando inocentemente hacia el matadero. Entraban en un territorio donde las leyes de la biología que estudiaban se rompían. Las autoridades enviarían equipos de búsqueda, helicópteros, drones. No encontrarían nada. O peor, encontrarían una prueba tan anómala, tan imposible, que la volverían a clasificar, a enterrar bajo el mismo manto de silencio que había cubierto la masacre de su unidad. Se dio cuenta de que su silencio, su reclusión, no había sido una forma de sanar, sino de complicidad. Al callar, se había convertido en un guardián del monstruo, permitiéndole esperar en las sombras a sus próximas víctimas. La paz que había buscado
Era una mentira construida sobre la tumba de sus compañeros. Movido por una urgencia que no sentía desde hacía años, cruzó la habitación y se arrodilló frente a un viejo baúl militar a los pies de su cama. El polvo cubría la tapa, y el cerrojo de metal estaba rígido por el desuso. Le costó un esfuerzo abrirlo, sus dedos débiles y temblorosos luchando contra el óxido. Al levantarse la tapa, un olor a encierro, a lona vieja y a pólvora desvanecida llenó el aire. Era el mausoleo de su vida anterior. Dentro, bajo un uniforme doblado con precisión marcial, yacía un paquete envuelto en tela encerada y un delgado expediente de cartón con la palabra «Confidencial» estampada en tinta roja casi borrada. No había mirado dentro de ese baúl en más de 20 años, pero cada objeto era una reliquia de su condena. Ignoró el expediente por un momento. Sus manos se dirigieron al bulto envuelto. Lo desenvolvió sobre la cama con un cuidado casi reverencial. La tela se deshizo, revelando el objeto que había sido a la vez su prueba y su maldición. Era una garra. Una sola garra de casi 20 centímetros, curvada como un alfanje y de un color negro mate. La punta estaba rota y a lo largo de su superficie se veían muescas profundas, como si hubiera impactado contra metal y hueso con una fuerza descomunal. La recordaba perfectamente, incrustada en el marco de acero de un jeep militar volcado. La había extraído en secreto, mientras el caos reinaba y los pocos sobrevivientes estaban demasiado ocupados con sus propias heridas y su propio terror. Era la prueba irrefutable de que lo que habían enfrentado era real, físico y mortal. Con la garra fría y pesada en una mano, abrió el expediente con la otra. El informe oficial era una obra maestra de la ofuscación burocrática. Confrontación con célula insurgente no identificada. Bajas sufridas durante emboscada en terreno de difícil acceso. Condiciones climatológicas adversas impidieron la recuperación de los restos. Cada frase era una mentira diseñada para construir una realidad tolerable, una narrativa que pudiera ser archivada y olvidada. Santiago sintió una oleada de rabia fría. No solo los habían matado, sino que habían borrado la verdad de su muerte, reduciendo su sacrificio a una nota a pie de página en una guerra sucia que ni siquiera estaba ocurriendo en esa zona. El monstruo no era la única cosa que se ocultaba en la oscuridad. La cobardía institucional era igual de monstruosa. La combinación de la garra en su mano y las mentiras en el papel solidificó algo dentro de él. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una furia justa. El gobierno, su ejército, lo habían abandonado a él y a sus hombres en esa selva, y luego habían enterrado la verdad para protegerse del pánico y del ridículo. Habían elegido el silencio sobre la responsabilidad, dejando una amenaza activa, un depredador alfa de una especie desconocida, libre para cazar de nuevo. Esos biólogos no eran solo víctimas de una criatura, eran víctimas de un encubrimiento de 40 años, y él era el único eslabón vivo que conectaba la masacre del pasado con la desaparición de Larry presente. La carga de ese conocimiento era insoportable. Se miró las manos, las venas hinchadas, la piel manchada por la edad. Era un viejo, un soldado retirado con el cuerpo desgastado y el alma rota. ¿Qué podía hacer? Volver a esa selva era un suicidio. Ya no tenía la fuerza, ni la velocidad, ni el respaldo de un escuadrón. Sería un anciano con un rifle persiguiendo a un fantasma de pesadilla. El instinto de supervivencia le gritaba que se quedara donde estaba, que cerrara el baúl, que volviera a su silencio. Era la opción lógica, la opción cuerda. Sobrevivir era lo que había hecho siempre. Había sobrevivido a la selva, a la criatura, a las décadas de trauma silencioso, pero ahora se daba cuenta de que no había estado sobreviviendo, solo esperando a morir. Y había una diferencia fundamental entre ambas cosas. La imagen de los rostros de sus hombres volvió, pero esta vez no estaban gritando, estaban en silencio, observándolo. No había acusación en sus miradas, solo una expectativa callada. Habían muerto siguiendo órdenes, luchando contra algo incomprensible, y su historia había sido borrada. Santiago era el último testigo. Si él no hablaba, si él no actuaba, sería como si nunca hubieran existido. Su muerte no tendría ningún significado más allá de ser un secreto sucio. La lealtad a sus hermanos de armas, un código que creía muerto y enterrado, resurgió con una fuerza inesperada. No podía traerlos de vuelta, no podía ofrecerles justicia, pero podía honrar su sacrificio negándose a permitir que la mentira continuara. La decisión final no fue un acto de valentía, sino de necesidad. Era la única acción que podía darle
un mínimo de sentido a su destrozada existencia. No iría a buscar venganza, porque la venganza era un lujo para los vivos que aún creían en la victoria. No iría a buscar redención, porque sabía que su alma estaba más allá de cualquier salvación. Iría para ser un testigo, para encontrar pruebas, para advertir a otros, para forzar al mundo a reconocer al depredador que acechaba en sus pesadillas. Si moría en el intento, al menos moriría enfrentando la verdad, no escondiéndose de ella. Era una forma de saldar una deuda que lo había perseguido durante la mayor parte de su vida. Se levantó, y el temblor de sus manos había cesado. Sus movimientos ya no eran los de un anciano frágil, sino que recuperaron una pizca de la economía de gestos del soldado que fue. Había un propósito en su mirada. Colocó la garra y el expediente sobre la mesa, no como recuerdos de un trauma, sino como herramientas para una misión. La reclusión había terminado. El silencio se había roto. La larga vigilia de Santiago había concluido, no porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque finalmente había decidido salir a su encuentro. La selva lo había estado esperando, y él, después de 40 años de huida, finalmente iba a responder a su llamada. La paz de su hogar se había vuelto sofocante, la seguridad de sus muros una ilusión. El verdadero enemigo no estaba solo en la selva, estaba en el olvido, en la negación, en la cómoda mentira de que los monstruos no existen. Santiago había vivido con la prueba de lo contrario durante demasiado tiempo. Ahora, esa prueba ya no era una carga, sino un arma. Una verdad terrible es mejor que una mentira reconfortante. Con esa sombría resolución, comenzó a prepararse. No sabía si estaba caminando hacia su tumba o hacia una confrontación final, pero por primera vez en décadas, estaba caminando hacia adelante, no hacia atrás. El pasado ya no lo perseguiría, porque ahora era él quien iba a cazar al pasado. El recuerdo no llegó como una ensoñación, sino como una emboscada. De repente, ya no era 2023, sino 1983, y Santiago era un sargento de 31 años, con el cuerpo duro y la mirada afilada, sentado en la humedad de una sala de reuniones en la base militar de Minatitlán. El aire estaba viciado por el humo de cigarros sin filtro y una tensión que se podía cortar con una bayoneta. Al frente el coronel, un hombre cuya cara parecía tallada en madera vieja, señalaba un punto en un mapa de la Sierra de los Tuxtlas. Sus palabras eran un ejercicio de evasión, hablando de una actividad anómala y una amenaza no convencional. La palabra guerrilla flotaba en el aire, pero no se pronunciaba, porque todos sabían que no se trataba de eso. El silencio de los altos mandos era más elocuente que cualquier informe. La orden era clara en su ambigüedad. Vayan, evalúen y neutralicen la hostilidad. Mínima comunicación por radio. Máxima discreción. No era una misión de rescate, era una operación de limpieza. La primera patrulla, compuesta por 8 hombres, no había sido simplemente emboscada, se había desvanecido, dejando tras de sí una última transmisión de radio que era una sinfonía de gritos, disparos y un sonido que el operador de la base, un veterano de varias campañas, describió como no natural. El coronel les entregó el expediente, pero estaba casi vacío. Faltaban detalles, testimonios, análisis. Les estaban dando un mapa y un enemigo sin nombre, enviándolos a cazar una sombra, con la esperanza de que no los devorara primero. Era una misión diseñada para ser enterrada, con o sin ellos. El silencio institucional era una forma de violencia. Santiago y su unidad de operaciones especiales eran herramientas, bisturís enviados para extirpar un tumor sin que el paciente supiera que estaba enfermo. Sabían que, si fracasaban, sus muertes serían atribuidas a cualquier causa conveniente. Un accidente de entrenamiento, un enfrentamiento con narcos, cualquier cosa menos la verdad. No habría honores, solo un expediente clasificado más, acumulando polvo en un archivo olvidado. Esta comprensión forjó un vínculo sombrío entre los hombres. No luchaban por la bandera ni por las órdenes de un general, luchaban el uno por el otro, un pequeño bastión de realidad en un mar de engaños y susurros. Se estaban adentrando en una zona donde no solo el enemigo era desconocido, sino donde sus propias vidas eran prescindibles para el sistema que juraron servir. El viaje en helicóptero fue un descenso al infierno. Desde el aire, la Sierra de los Tuxtlas era un océano verde, ininterrumpido y primordial, cubierto por un velo de nubes bajas que se aferraban a las cumbres como fantasmas. A medida que descendían, la inmensidad de la selva los devoraba. Las hélices del aparato azotaban un aire tan pesado y húmedo que parecía resistirse. Al tocar tierra en un pequeño claro, el contraste fue brutal. El ruido del helicóptero fue reemplazado por el zumbido ensordecedor de millones de insectos,
y el olor a combustible se disipó, dejando solo el aroma denso de la vegetación en descomposición, de la vida y la muerte en un ciclo perpetuo y sofocante. La selva no era un lugar, era un organismo vivo, y ellos eran un cuerpo extraño que acababa de ser inyectado en sus venas. Los primeros días fueron una lección de humildad. La selva misma era un adversario implacable. La lluvia torrencial convertía el suelo en un lodazal traicionero. El calor húmedo agotaba sus fuerzas y la vegetación era tan densa que tenían que abrirse paso a machetazos, avanzando a un ritmo frustrantemente lento. Cada espina parecía diseñada para rasgar la piel y el uniforme, cada liana para atrapar sus pies. Los soldados, entrenados para el combate en diversos terrenos, se encontraron desorientados por un entorno que parecía activamente hostil. Los sonidos familiares de la vida silvestre estaban ausentes. No había monos ni aves parlanchinas, solo el zumbido de los insectos y el goteo constante del agua desde el dosel, un pulso monótono que crispaba los nervios y magnificaba la sensación de estar siendo observados. Fue al tercer día cuando encontraron el campamento. El silencio fue la primera señal. El coro de insectos se detuvo de forma abrupta, como si un director invisible hubiera bajado la batuta. Los hombres se congelaron, con los rifles en alto, escudriñando las sombras. Entonces el olor los golpeó, un hedor dulzón y metálico, el olor inconfundible de la sangre a gran escala. Avanzaron con cautela y lo que vieron desafiaba toda lógica militar. Las tiendas de campaña estaban hechas jirones, no cortadas, sino desgarradas por una fuerza bruta. El equipo de radio estaba aplastado, como si un vehículo hubiera pasado por encima. Había armas automáticas dobladas en ángulos imposibles, sus cañones retorcidos, y por todas partes, charcos de sangre, oscureciendo la tierra. Pero ni un solo cuerpo, ni un solo resto humano. Santiago se arrodilló, ignorando el fango que se filtraba por sus rodillas. El entrenamiento le decía que buscara casquillos, señales de un tiroteo, pero sus ojos se fijaron en las huellas. Había pisadas de botas militares desordenadas indicando pánico y una defensa caótica, pero mezcladas con ellas había otras. Unas eran enormes, de un cánido, más grandes que las de cualquier oso o lobo que hubiera visto, con garras que se hundían profundamente en el barro, y las otras eran aún más perturbadoras. La impresión de un pie bípedo, vagamente humano en su forma, pero con los dedos demasiado largos y una anatomía torcida, inhumana. Las huellas contaban la historia de una masacre, la crónica de un depredador que no pertenecía a ninguna taxonomía, una criatura que era una blasfemia contra la naturaleza. El terror comenzó a corroer la disciplina del pelotón. Vio el rostro del cabo Ramírez, pálido como la cera, sus ojos fijos en un rifle doblado. Vio al teniente Morales tratando de comunicarse por radio, su voz normalmente firme, ahora con un temblor apenas contenido mientras informaba de la situación en un lenguaje codificado que no podía ocultar la gravedad del hallazgo. La certeza del entrenamiento se evaporaba, reemplazada por un miedo primal, el miedo de una presa que acaba de encontrar el cubil de su depredador. Ya no estaban cazando a un enemigo, estaban siguiendo el rastro de un monstruo, y cada paso que daban los adentraba más en su territorio, en su matadero personal. La misión se había transformado. Ya no se trataba de neutralizar, se trataba de sobrevivir a la noche que se avecinaba. Esa noche establecieron un perímetro defensivo en una pequeña elevación, colocando minas Claymore y sensores de movimiento. La lluvia arreció, una cortina de agua que limitaba la visibilidad a unos pocos metros y ahogaba cualquier sonido. Santiago estaba de guardia, la culata de su rifle fría contra su mejilla, sus ojos intentando penetrar una oscuridad que era absoluta. No había luna, no había estrellas, solo el dosel negro sobre ellos y la sensación palpable de una presencia en la negrura. Podían oírlo moverse. No era un sigiloso avance, sino el sonido de algo pesado, inmenso, rompiendo ramas y maleza con una indiferencia arrogante. No se estaba escondiendo, estaba patrullando su territorio, consciente de la intrusión y esperando el momento adecuado para atacar. El miedo en el campamento era tan espeso como la niebla. El primer ataque fue de una velocidad y violencia inconcebibles, un grito ahogado en el flanco derecho del perímetro. El soldado de guardia, un joven llamado Vargas, fue arrancado de su puesto y arrastrado hacia la oscuridad antes de que alguien pudiera reaccionar. No hubo un disparo de advertencia, solo un sonido de tela rasgándose y un breve y terrible gemido. Los sensores de movimiento se volvieron locos. El teniente gritó órdenes, pero el pánico se apoderó de los hombres, que empezaron a disparar a ciegas contra las sombras danzantes
que sus linternas creaban en la vegetación. El caos era total. Era exactamente lo que la criatura quería: romper su cohesión, convertirlos de una unidad de combate en un grupo de individuos aterrorizados, y estaba funcionando a la perfección. En el breve y estroboscópico destello de una bengala que alguien lanzó, Santiago lo vio. Fue solo un instante, pero la imagen se quemó en su retina para siempre. De pie, entre los árboles a menos de 50 metros, se erguía una figura de casi 3 metros de altura. Era bípeda, con una postura encorvada pero poderosa. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado, y sus extremidades eran desproporcionadamente largas, terminando en garras que reflejaban la luz de la bengala. Pero lo peor eran los ojos, 2 puntos de un amarillo febril que brillaban con una inteligencia malévola y un odio inextinguible. No eran los ojos de un animal, eran los ojos de un demonio, una inteligencia ancestral y depredadora que los miraba no como una amenaza, sino como carne. La criatura emitió un aullido que cortó el estruendo de los disparos. Era un sonido que vibraba en el pecho, que helaba la médula de los huesos, un sonido que no era de este mundo. Luego cargó, no con sigilo, sino con la fuerza de un tren de carga. Atravesó la línea de árboles y se abalanzó sobre otro soldado. Santiago vio cómo las garras destrozaban el chaleco de Kevlar y el torso del hombre como si fueran de papel. Las balas de los fusiles parecían no tener efecto, impactando en su torso con sonidos sordos, como si golpearan un saco de arena mojada. La fuerza de la bestia era descomunal, su resistencia al castigo inexplicable. Era una máquina de matar perfecta, una fusión grotesca de la astucia humana y la furia animal, y ellos estaban atrapados en su jaula. «¡Retirada! ¡Retirada hacia el punto de extracción!», gritó el teniente Morales, su voz rota por el terror. La formación se rompió. La misión se convirtió en una huida desesperada. Corrieron a través de la selva, tropezando con raíces, azotados por las ramas, con el sonido de la criatura persiguiéndolos de cerca. Ya no eran soldados, eran presas. Santiago corría, con los pulmones ardiendo, escuchando los gritos de sus compañeros a medida que eran alcanzados uno por uno. El monstruo no se limitaba a seguirlos, los flanqueaba, se adelantaba, los cazaba con una táctica brutal, convirtiendo su retirada en una masacre itinerante. La selva, que antes era un obstáculo, ahora era su aliada, un laberinto del que no había escapatoria. En un momento, mientras saltaba sobre un arroyo, Santiago tropezó y cayó. Se dio la vuelta a tiempo para ver al monstruo alcanzar al cabo Ramírez. La criatura no solo lo mató, lo levantó en el aire con una sola mano, como si no pesara nada, y lo partió en dos con una facilidad nauseabunda. La imagen, iluminada por los relámpagos de la tormenta, fue la visión más profana que Santiago había presenciado. No era la violencia impersonal de la guerra, era un acto de desprecio absoluto, un depredador exhibiendo su dominio sobre una especie inferior. Fue en ese instante que la mente de Santiago se quebró. La lógica, el entrenamiento, la fe en el orden del mundo, todo se hizo añicos ante esa demostración de horror puro y carnal. Sobrevivieron 3 de ellos esa noche. Llegaron al punto de extracción al amanecer, cubiertos de lodo y sangre que no era suya, temblando incontrolablemente, sus mentes destrozadas. El helicóptero descendió y los sacó de ese infierno, pero Santiago sabía que una parte de él nunca se fue. Dejó su cordura en ese claro, junto a los restos de sus amigos. La misión oficial fue un fracaso. La misión extraoficial de encubrimiento, sin embargo, fue un éxito rotundo. Fueron interrogados, medicados y obligados a firmar declaraciones juradas que describían una emboscada guerrillera. Les ordenaron olvidar lo que habían visto, amenazándolos con la corte marcial y el manicomio si alguna vez hablaban. El ejército no quería héroes, quería silencio. El horror original no fue solo la criatura, sino la complicidad forzada, el tener que vivir sabiendo que el monstruo seguía ahí fuera y que las mismas personas que los enviaron a matarlo ahora negaban su existencia. Santiago cargó ese secreto como una enfermedad crónica. La imagen de los ojos amarillos lo visitaba en sueños. El sonido del aullido resonaba en el silencio de sus noches. El recuerdo de la fuerza de la criatura, su impunidad ante las balas, lo convenció de algo terrible. No lo habían matado, tal vez ni siquiera lo habían herido de gravedad, simplemente habían sobrevivido a su ira, escapando de su territorio. Y ahora, 40 años después, los biólogos desaparecidos eran la prueba de que la bestia había despertado o simplemente había vuelto a tener hambre. Los detalles sensoriales de la masacre
eran los más persistentes: el olor a ozono justo después del destello de un relámpago, mezclado con el hedor a sangre, la sensación del retroceso inútil de su rifle contra su hombro, el sonido gutural, casi un ronroneo, que hacía la criatura mientras destrozaba el cuerpo de un hombre. Estas no eran memorias, eran cicatrices en su alma, grabadas con tal intensidad que el tiempo no podía borrarlas. Cada vez que llovía fuerte, volvía a estar en la sierra de los Tuxtlas. Cada vez que escuchaba un grito en la distancia, era la voz de uno de sus hombres. El horror no era algo que había pasado, era un lugar en el que todavía vivía, una habitación de su mente de la que nunca había encontrado la salida. El flashback se desvaneció, dejándolo de pie en medio de su pequeña casa, con el corazón martilleándole en el pecho y un sudor frío perlado en su frente. La garra negra sobre la mesa parecía burlarse de él, un fragmento tangible de esa pesadilla. Ahora entendía por qué tenía que volver. No era por los biólogos, no realmente, no era por venganza ni por deber. Tenía que volver para demostrarse a sí mismo que lo que recordaba era real, que no se había vuelto loco. Tenía que enfrentarse al origen de su trauma para poder, finalmente, escapar de él, ya fuera viviendo o muriendo. La selva lo estaba llamando, y esta vez no iba a huir. Iba a caminar directamente hacia el corazón de la oscuridad, porque era el único lugar donde podría encontrar una respuesta. El retorno no fue un acto impulsivo, sino la ejecución de una sentencia autoimpuesta. Santiago empaquetó una vieja mochila de lona con una austeridad que rayaba en lo suicida: un rifle de caza de cerrojo, 2 cajas de balas de punta blanda, un machete afilado hasta el cansancio, una brújula y raciones para 3 días. Cada objeto era un fantasma de su vida pasada, un eco de la preparación para una misión de la que sabía que podría no regresar. No había en él arrogancia de soldado, sino la sombría determinación de un hombre que va a visitar su propia tumba. Dejó su casa en orden, la cama hecha, los platos limpios, como si esperara una visita que nunca llegaría. Cerró la puerta sin mirar atrás, abandonando el refugio que se había convertido en su celda para adentrarse de nuevo en la prisión original, la que estaba hecha de árboles y niebla. El primer obstáculo no fue la selva, sino el mundo de los hombres. Tomó un autobús de segunda clase hasta Catemaco, el pueblo más cercano a la zona de búsqueda. Allí, en la pequeña y sudorosa comandancia de la policía municipal, intentó advertirles. Habló con un comandante hastiado, un hombre con la camisa manchada de café y una mirada de profunda indiferencia. Santiago habló de un depredador anómalo, de una fuerza y tamaño fuera de toda escala, de la necesidad de usar armamento de alto calibre. El comandante lo escuchó con una paciencia condescendiente, para luego despacharlo con una palmada en el hombro y el consejo no solicitado de que los viejos soldados a veces confunden los recuerdos de guerra con la realidad. Fue humillado, descartado como un anciano senil, un loco inofensivo cuyos delirios no merecían ni un reporte. La burocracia y la incredulidad le cerraron las puertas oficiales, así que recurrió a las extraoficiales. En una cantina maloliente, con el aire espeso por el olor a cerveza barata y desesperación, escuchó los susurros de los campesinos y leñadores. Hablaban en voz baja de ganado mutilado de formas extrañas, de un aullido que no era de coyote ni de perro y que bajaba de las montañas en las noches sin luna. Eran historias fragmentadas, envueltas en superstición y miedo, relatos que nunca contarían a la policía por temor a ser ridiculizados. Pero para Santiago, cada fragmento era una pieza del mosaico que conocía demasiado bien. El monstruo estaba activo, se estaba acercando a las zonas pobladas y la gente local, aunque asustada, prefería atribuirlo a viejas leyendas del nahual o del chupacabras que enfrentar la posibilidad de una verdad mucho más carnal y aterradora. Fue en esa misma cantina donde un joven se le acercó. Se llamaba Mateo, un periodista de un pequeño periódico digital de la región, con más ambición que experiencia. Estaba cubriendo la historia de los biólogos desaparecidos, buscando un ángulo que los sacara del anonimato. Vio en Santiago algo que los demás ignoraron: una intensidad febril en la mirada, una economía de movimientos que delataba un entrenamiento pasado y un conocimiento de la zona que no provenía de los mapas. Mateo, escéptico pero inmensamente curioso, le ofreció a Santiago un trato. Lo ayudaría a conseguir mejor equipo y transporte a cambio de la exclusiva de su historia. Santiago, que al principio lo rechazó con brusquedad, se dio cuenta de que la edad era un enemigo implacable y que necesitaba un testigo. Si él moría allí, la verdad moriría con él. La alianza fue tensa desde el principio. Santiago aceptó la ayuda de Mateo con una condición innegociable. En la selva,
El muchacho dejaría de ser un periodista y se convertiría en un soldado bajo su mando. Obedecería cada orden sin cuestionar, sin dudar. Su vida dependería de ello. Mateo, viendo la convicción de acero en los ojos del anciano, aceptó. Juntos se adentraron en la selva al amanecer. Para Santiago, el primer contacto con ese muro de humedad y vegetación fue un golpe físico. El cuerpo de un hombre de 71 años no es el de uno de 31. Cada paso era un esfuerzo. Sus rodillas protestaban y el peso de la mochila, que antes habría sido insignificante, ahora era una carga abrumadora. El miedo que sentía no era solo a la bestia, sino a que su propio cuerpo le fallara antes de poder enfrentarlo. Sin embargo, a medida que se adentraban, algo cambió. El cuerpo podía ser débil, pero la mente del soldado seguía intacta. Los instintos, dormidos durante décadas, despertaron. Santiago comenzó a moverse con una nueva fluidez, leyendo el terreno, notando los signos que un ojo inexperto pasaría por alto. Le enseñó a Mateo a identificar una rama quebrada a una altura imposible para un venado, a reconocer el silencio antinatural que precede a un depredador, a distinguir el olor del miedo en el aire. El joven periodista, que al principio veía a Santiago como un viejo excéntrico, ahora lo observaba con una mezcla de asombro y creciente pavor. Estaba presenciando la resurrección de un cazador, un hombre que se estaba despojando de su vejez para convertirse de nuevo en el arma que una vez fue. Tras 2 días de ardua caminata, encontraron el campamento de los biólogos. La escena era un eco macabro del pasado, una repetición de la pesadilla que había atormentado a Santiago. Tiendas de campaña de alta tecnología hechas jirones, laptops y paneles solares aplastados con una fuerza salvaje y la misma y terrible ausencia de cuerpos. La sangre manchaba la tierra y el equipo, pero las víctimas habían sido arrastradas. Mateo, al ver la carnicería, vomitó en silencio detrás de un árbol. Toda su arrogancia periodística se disolvió, reemplazada por un terror puro y visceral. Santiago, por su parte, examinó la escena con una calma gélida. No había sorpresa en su rostro, solo la sombría confirmación de que había llegado al lugar correcto. El monstruo no había cambiado sus métodos. «Mira», dijo Santiago con voz rasposa, señalando el lodo junto a una tienda colapsada. Allí estaban las mismas huellas blasfemas que recordaba. La pata de un lobo gigantesco junto a la pisada de un pie humanoide deforme. Mateo sacó su celular con manos temblorosas y tomó varias fotografías, el flash iluminando la evidencia imposible. La duda había muerto. La realidad de la historia de Santiago estaba impresa en la tierra frente a ellos. «No estamos aquí para investigar», continuó Santiago cargando su rifle. «Ellos están muertos, ahora estamos cazando». Con esas palabras, la dinámica cambió por completo. Ya no seguían el rastro de personas desaparecidas, estaban persiguiendo activamente a la criatura, invirtiendo los papeles de 40 años atrás. Ahora, la presa había vuelto para cazar a su cazador. Siguieron el rastro de destrucción que la criatura había dejado al arrastrar los cuerpos. Era un camino de maleza aplastada y ramas rotas que los llevaba cada vez más profundo en el corazón de la sierra. La atmósfera se volvió más opresiva. La luz del sol luchaba por penetrar el dosel cada vez más denso. Santiago se movía con una concentración total, su miedo canalizado en una hipervigilancia. Sabía que la criatura era inteligente. Podría estar dándose cuenta de que la seguían. Podría estar rodeándolos en ese mismo instante, convirtiendo su cacería en una trampa. Cada crujido de una hoja, cada sombra que se movía con el viento, era una amenaza potencial. Mateo lo seguía de cerca, con un machete en la mano, sus ojos desorbitados moviéndose en todas direcciones. Un hombre moderno, enfrentado a un horror ancestral. Al anochecer, llegaron a una pequeña cañada flanqueada por paredes de minochincima, roca. El lugar perfecto para una emboscada. «No irá mucho más lejos. Este es su territorio», susurró Santiago. «Aquí es donde lo esperaremos». Pasaron la siguiente hora preparando una trampa rudimentaria, usando una sección de la pared de roca para cubrir su espalda y colocando la mochila de Mateo con una linterna encendida adentro, como señuelo en el centro del claro. Santiago sabía que la criatura era arrogante, confiada en su poderío físico. Atacaría el señuelo de frente. Era su única oportunidad de tener un disparo claro. Se apostaron detrás de unas rocas,
el viejo soldado y el joven periodista, unidos por un terror compartido, esperando en la oscuridad a que la pesadilla se manifestara. La espera fue una tortura. El silencio de la selva era total, pesado, antinatural. Luego lo oyeron. Un quejido bajo, casi un lamento, que se convirtió en el aullido largo y desgarrador que Santiago recordaba también. El sonido pareció hacer vibrar las rocas, un desafío lanzado a la noche. Mateo ahogó un grito, pero Santiago le puso una mano firme en el hombro, manteniéndolo en su sitio. De las sombras al otro lado del claro, emergió. Era más grande de lo que recordaba. Su pelaje más oscuro, casi negro, salpicado de mechones grises en el lomo y el hocico, se movía con una lentitud deliberada, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad, fijos en la mochila parpadeante. Era un rey en su dominio, un depredador alfa, que no había conocido un desafío en décadas. La criatura se acercó al señuelo, olfateándolo con desconfianza. En ese momento de distracción, Santiago disparó. El estruendo del rifle rompió el silencio y la bala de alto calibre impactó en el hombro de la bestia con un golpe sordo. Rugió, un sonido de dolor y furia, y se giró instantáneamente hacia ellos. No cayó, apenas se tambaleó. Con una velocidad que desmentía su tamaño, cargó directamente hacia su posición. Santiago disparó 2 veces más, impactando en el pecho, pero era como arrojar piedras contra un tanque. La criatura estaba sobre ellos en segundos. Una avalancha de garras y dientes. Una garra gigantesca se estrelló contra la roca que los cubría, desprendiendo esquirlas que cortaron la cara de Mateo. Santiago, rodando por el suelo para evitar el siguiente golpe, supo que el rifle era inútil a esa distancia. El monstruo se abalanzó sobre él, con el hocico abierto, revelando hileras de dientes como dagas. El hedor a carne podrida y a pelo mojado era nauseabundo. En un acto de pura desesperación, Santiago sacó la única arma que le quedaba, una bengala de emergencia que Mateo había insistido en traer. La activó y una luz cegadora de magnesio rojo brotó, iluminando la escena con un resplandor infernal. Empujó la bengala ardiente directamente en la cara de la criatura. Hubo un chillido agudo, inhumano, mientras el pelo del rostro de la bestia se incendiaba y sus ojos se quemaban por la luz intensa. La criatura, aullando de agonía y temporalmente ciega, retrocedió violentamente, tropezando hacia atrás, y cayó por el borde de la cañada desapareciendo en la oscuridad de abajo. Escucharon el sonido de su cuerpo pesado golpeando contra las rocas y luego un chapoteo final, seguido de un silencio repentino. Santiago yacía en el suelo, jadeando con el cuerpo dolorido y el olor a pelo quemado en el aire. Mateo, temblando, se arrastró hasta el borde y apuntó su linterna hacia abajo. No había nada, solo un pequeño río corriendo en el fondo del barranco. El cuerpo no estaba. No sabían si estaba muerto o herido o si simplemente había sido arrastrado por la corriente. La victoria, si es que se podía llamar así, se sentía vacía y precaria. Fue entonces, a la luz de la linterna de Mateo, que Santiago vio algo que heló la sangre en sus venas, algo mucho más aterrador que la batalla que acababan de sobrevivir. Junto a las enormes huellas de la criatura que había caído, había otro juego de pisadas en el barro. Eran idénticas en su forma monstruosa, la mezcla de pata de lobo y pie humanoide, pero eran significativamente más pequeñas, y eran frescas, hechas apenas unas horas antes. Un pensamiento terrible y paralizante se formó en su mente. No era un monstruo único, una aberración solitaria. Se había reproducido. Había un cachorro o algo peor, una segunda generación de la pesadilla que ahora vagaba por esa misma selva. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El peso de esta revelación fue más devastador que cualquier herida física. Todo su esfuerzo, su viaje suicida, el haber enfrentado a su némesis de 40 años, no había servido para nada. No había cortado la cabeza de la serpiente, solo había podado una de sus ramas. El mal no había sido contenido, se había expandido. El legado de silencio y encubrimiento del gobierno no solo había permitido que el monstruo sobreviviera, sino que le había dado tiempo para multiplicarse. Miró a Mateo, cuyo rostro reflejaba su propio horror. La historia que el joven periodista había venido a buscar era infinitamente más grande y más monstruosa de lo que jamás podría haber imaginado. No era la historia del final de un monstruo, sino del comienzo de una plaga. La huida de la selva fue una carrera febril impulsada por una nueva clase de terror. Ya no temían a la bestia que habían enfrentado, sino a la que no habían visto. Cada sombra parecía ocultar a la cría. Cada crujido de hojas era su avance. El aullido que habían escuchado
podría no haber sido un desafío, sino una llamada. Quizás la criatura adulta los había alejado de su nido, sacrificándose para proteger a su descendencia. La lógica de la naturaleza, incluso de una naturaleza tan profana como esta, era implacable. Santiago comprendió la magnitud de su fracaso. Había ido a la selva para enterrar a su fantasma, y en su lugar había desenterrado a una legión. Llegaron al borde de la selva al amanecer, cubiertos de barro, sangre y el peso de un conocimiento insoportable. Mateo no dijo una palabra, simplemente se subió a su vehículo y condujo, con la mirada perdida en el horizonte. Santiago se sentó en el asiento del copiloto, el rifle inútil sobre sus rodillas. No había sentido de victoria, ni siquiera de supervivencia. La batalla final no había ocurrido. Lo que él creía que era el último capítulo de su historia era en realidad solo el prólogo de una mucho más oscura. La criatura que había cazado durante 40 años en su mente tenía ahora un rostro, pero también tenía un legado, una descendencia que heredaría su furia y su territorio. El regreso a la civilización fue surrealista. Los autos, las luces, la gente que reía en las calles, todo parecía frágil. Una delgada cáscara de normalidad sobre un abismo de horror primigenio. Santiago sabía que no podía volver a su vida de reclusión silenciosa. El conocimiento que poseía ahora era demasiado peligroso para ser guardado. La amenaza ya no era un recuerdo traumático confinado a la mente de un viejo soldado. Era una realidad biológica activa, una especie de predadora que compartía el planeta con una humanidad felizmente ignorante. El peso de su deber, que creía haber saldado, regresó con una fuerza aplastante. Su misión no había terminado en la cañada, acababa de empezar. La batalla que libró en la selva le dejó cicatrices físicas que se sumaron a las mentales, un corte profundo en el antebrazo por las garras de la bestia, costillas fisuradas por la caída. Pero la herida más profunda fue la revelación de la cría. Era la prueba de que el hombre lobo no era una anomalía. Una singularidad, era una especie viable, capaz de reproducirse. ¿Cuántos más podría haber? ¿Era un fenómeno confinado a la Sierra de los Tuxtlas o existían otros focos en las partes más remotas y salvajes del mundo? Las implicaciones eran vertiginosas y aterradoras. La humanidad vivía bajo la ilusión de ser el depredador definitivo, una creencia que Santiago ahora sabía que era una mentira peligrosa. Al final, Mateo no escribiría la historia. Santiago se lo prohibió, le hizo borrar las fotos de las huellas. Publicar esto solo causaría pánico y una cacería desorganizada, le dijo con una voz carente de toda emoción. Atraerías a curiosos y a idiotas con rifles, y solo conseguirías que más gente muriera. Hay verdades que no se pueden contar. Solo se pueden combatir. El joven, traumatizado pero cambiado para siempre por la experiencia, asintió en silencio. Entendió que no se trataba de una noticia, sino de una guerra secreta de la que ahora, muy a su pesar, formaba parte. Se despidieron en una estación de autobuses, dos hombres de generaciones diferentes, ahora unidos por un secreto monstruoso y la responsabilidad que conllevaba. Santiago no regresó a la reclusión, sino a una vigilia. Su pequeña casa en las afueras de Xalapa ya no era un escondite para su trauma, sino el archivo de una guerra no declarada. El silencio que ahora llenaba las habitaciones era diferente. No era el silencio pesado del recuerdo, sino la quietud tensa de la preparación. Sabía que su cuerpo, un recipiente frágil de 71 años, no soportaría otra incursión en la selva. La batalla física había terminado para él. Las heridas del último encuentro, tanto las visibles como las que se alojaban en sus huesos y articulaciones, sanaban con una lentitud exasperante, un recordatorio constante de su propia mortalidad. Su tiempo se estaba acabando, y con él, la oportunidad de que la verdad sobreviviera. Su lucha ya no se libraría con un rifle, sino con tinta y papel. Sobre la mesa de madera donde antes solo había una taza de café, ahora reposaba el arsenal de su verdad. La garra negra y ominosa, prueba física de lo imposible. El expediente oficial de 1983, con sus mentiras redactadas a máquina. Un mapa nuevo, marcado con la ubicación precisa de la cañada y el último avistamiento. Y una sola fotografía, impresa en papel de baja calidad que Mateo le había entregado en secreto antes de despedirse. La imagen de las huellas más pequeñas en el barro. Era el corpus delicti de una pesadilla, la evidencia irrefutable que el mundo se había negado a ver y que él ahora se encargaría de que no pudiera ignorar para siempre. Con una determinación que le recordaba a sus días de soldado, comenzó a escribir. No era un informe militar, sino una confesión terminal. Su mano, aunque temblorosa,
Llenó página tras página con una caligrafía apretada. Describió con una precisión sensorial y brutal todo lo que había presenciado: la masacre de 1983, la fuerza de la criatura, su resistencia a las balas, su inteligencia táctica. Y luego describió el horror más profundo, la certeza de su reproducción, la existencia de una segunda generación. Cada palabra era un golpe contra el muro de silencio que lo había aprisionado durante 40 años. No escribía para ser creído en su tiempo, sino para dejar un registro, una advertencia para el futuro, un testamento para quien quiera que fuera lo suficientemente valiente o insensato para escuchar. Comprendió que la amenaza no era el monstruo en sí, sino la fragilidad del mundo humano que lo ignoraba. La civilización, con sus satélites y su ciencia, se había construido sobre la arrogante premisa de que todos los depredadores habían sido catalogados y dominados. El hombre lobo no era solo una abominación biológica, era la prueba de que en los rincones más oscuros y olvidados del planeta, la naturaleza aún guardaba secretos con dientes y garras, secretos que podían desmantelar la realidad humana en un instante. El verdadero horror no era que los monstruos existieran, sino que la humanidad había perdido el instinto de mirar por encima del hombro, convencida de que ya no había nada que temer en la oscuridad más allá de la fogata. La lucha ya no era física, sino un combate por la memoria y el legado. El silencio ya no era una opción. Su supervivencia en 1983 no había sido suerte, sino una condena. Había sido elegido por el destino o por el azar para ser un testigo, y había fallado en su deber durante 4 décadas, permitiendo que su miedo y su trauma sirvieran de cómplices al monstruo. Este acto final, esta confesión escrita, era su única oportunidad de redención, no para salvar su alma, sino para saldar su deuda con los muertos y para armar a los vivos, incluso si estos no sabían que necesitaban ser armados. Estaba forjando una bala de plata hecha de verdad, la única arma que podría tener algún efecto a largo plazo. Empaquetó su confesión, la garra, el mapa y la fotografía en una caja de metal resistente a la intemperie. No era un tesoro, sino una una cápsula del tiempo llena de horror, diseñada para sobrevivirle. No confiaba en las instituciones, ni en el gobierno, ni en el ejército. Había visto de primera mano cómo la verdad podía ser sacrificada en el altar del orden y la tranquilidad. Por eso, su plan era diferente. Buscó a un viejo abogado de confianza en Xalapa, un hombre tan anciano como él, cuya reputación de integridad era legendaria. Le entregó la caja con instrucciones precisas, notarizadas y selladas, que solo debían abrirse y hacerse públicas bajo una de 2 condiciones: su muerte o la noticia de una nueva serie de desapariciones inexplicables en la Sierra de los Tuxtlas. Con su legado asegurado, una extraña calma se apoderó de Santiago. El peso que había cargado sobre sus hombros durante casi toda su vida adulta había sido transferido. Ya no era el único custodio del secreto. Había puesto en marcha un mecanismo, una bomba de tiempo informativa que detonaría cuando fuera más necesario. Se sentó en su porche al atardecer, mirando cómo la niebla comenzaba a descender sobre los cafetales. Podía escuchar el eco del aullido en su memoria, pero ahora era solo eso, un eco. Ya no tenía el poder de aterrorizarlo. Lo había enfrentado, le había puesto nombre y, lo más importante, había garantizado que su historia no muriera en el silencio. La guerra de Santiago había terminado, pero sabía que la guerra de la humanidad apenas comenzaba. La criatura herida en la cañada podría estar muerta, pero su progenie estaba viva. Estaba creciendo en la oscuridad de la selva, aprendiendo, quizás multiplicándose de nuevo. Se imaginó un futuro en el que la deforestación o la simple expansión humana tropezarían con esa verdad oculta, no con un solo individuo, sino con una manada de depredadores alfa, para los que el ser humano no era más que una presa lenta y frágil. Su advertencia no era una historia de terror sobre el pasado, sino un informe de inteligencia sobre una amenaza futura, una amenaza que esperaba, paciente, en el corazón verde y palpitante de México. No esperaba que el mundo estuviera listo para la verdad. Quizás nunca lo estaría. La gente prefiere las mentiras cómodas a las verdades aterradoras, pero su deber no era convencer, sino informar. Dejar una estela de migas de pan para que el próximo soldado, el próximo científico o el próximo periodista que se topara con lo inexplicable no estuviera solo, para que tuviera un punto de partida. Un archivo que le dijera: no estás loco, esto es real, y esto es a lo que te enfrentas. Era el acto final de un soldado, asegurándose de que el campo de batalla estuviera mapeado para la siguiente generación de combatientes, incluso si esa batalla se libraba
contra las pesadillas hechas carne. El final de su vida sería una espera. Esperaría a que la muerte lo reclamara o a que las noticias confirmaran que el ciclo había comenzado de nuevo. Miró sus manos, las manos que habían empuñado un rifle y escrito una confesión. Estaban quietas, el temblor se había ido. Había encontrado no la paz, sino un propósito, y eso era lo más cercano a la salvación que un hombre como él podía esperar. Ya no era un sobreviviente atormentado, sino un centinela, el último miembro de la patrulla perdida de 1983, montando una última guardia, no en la selva, sino en la frontera de la realidad misma, velando por un mundo que dormía plácidamente, sin saber de los monstruos que acechaban justo al otro lado del velo. Su historia era una advertencia grabada en el tiempo, un testimonio sombrío de que hay depredadores más antiguos y fuertes que el hombre. Mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Santiago cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar más allá del sonido de los grillos y del viento, esperando no oír nunca más ese aullido familiar ascendiendo desde las montañas. Sabía que no se trataba de si el mundo descubriría la verdad, sino de cuándo. Y su último pensamiento, una profecía silenciosa, fue que hay bosques que nunca olvidan la sangre que han bebido, y que esos bosques, tarde o temprano, siempre reclaman lo que es suyo. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.